ahora le damos la bienvenida, ya lo tenemos listo al doctor Lorenzo Meyer. También luego nos reímos un poco con el doctor Lorenzo Meyer cuando estamos aquí. La verdad que tiene muy buen humor, pero no es lo mismo. Estábamos hace un momento, imagínese usted, doctor, bienvenido a los periodistas. Estábamos con el Monero Hernández y con Fabricio, pues era puro jaja con este señor, pues es que se juntan los tres. Yo soy el serio ahí. Bienvenido, doctor. Gracias. Me retrasé porque no crean que puedo entenderle bien a esto de la computadora y no podía yo entrar, pero fue mi culpa, así que pido mi disculpa. No, hombre, bienvenido, doctor. Muchas gracias. Bueno, estamos a prácticamente 24 horas de una jornada electoral que no tiene precedente en la historia de México, tampoco tiene precedente en la historia del mundo, y prácticamente a un año del triunfo aplastante de Morena y sus aliados y naturalmente de la presidenta Claudia Sheinbaum, se celebra esta elección judicial que, pues evidentemente, sí tiene un significado mayúsculo. ¿Cuál es, doctor Lorenzo Meyer, este significado? Bueno, yo estoy de acuerdo con lo del significado mayúsculo. Ahora, ¿cuál es, desde mi perspectiva? Es que esta es la última golpe de marro a un edificio muy viejo, muy disfuncional, muy corrupto, que es todo el orden jurídico que se construyó alrededor de la Suprema Corte desde, vamos a ser conservadores, pero yo creo que desde el Porfiriato, que la Suprema Corte queda supeditada al poder de la presidencia. Entonces, hoy estamos en vísperas de esta elección y cuántas veces hemos oído, yo por lo menos en esta semana, oigan, pero es que no conozco a los personajes, no entiendo, me cuesta mucho trabajo, es difícil. Sí está mal hecho, pero lo importante, a mi juicio, no son los personajes, es algo más importante, es el contenedor, que ya nunca va a volver a ser el mismo. Salga quien salga el domingo en la elección, y que pueden salir gentes muy malas por dos razones, o porque no tienen la preparación, o porque de plano no corresponden a lo que la nueva etapa en que entra el sistema político mexicano necesita. Pongamos en el peor de los casos que algunos de los que lleguen realmente dejen mucho que desear en su currículum y que no sean los mejores. Bueno, pero lo importante no es eso, ya se corregirá con el tiempo. Lo importante es que el antiguo orden ha desaparecido. Es como cuando en la Revolución Francesa dirían los observadores de aquella época, oigan, pero ya le cortaron la cabeza al rey y a la reina, ya ni amuelan. Pero ¿qué desorden es este? Francamente, qué desorden. Miren nada más las calles, la gente saben a lo que van, tienen idea del futuro, el futuro sin la monarquía que ya estaba aprobada por siglos, etcétera. Bueno, pues es que estamos en ese momento, hay un poco de, o un mucho de desaseo, depende de cómo se le vea, pero la monarquía ya se fue, ya le cortaron la cabeza. Entonces, en el caso de nuestro sistema jurídico, en el caso del poder judicial, ya se presenta el plano, el proyecto del edificio que se tiene que construir, el nuevo, apenas se está construyendo y todavía hay tiempo de rehacer algunas de las ideas de algunos de las partes del proyecto, pero lo que ya no se puede volver a tener es el antiguo orden.
Y para mí ese es el gran mérito de lo que vamos a hacer el domingo. Que los nombres, que no son los mejores de entre nosotros, que no son los más adecuados, porque no tienen la preparación jurídica ni la experiencia. Y miren, hay muchos colados. Bueno, pues sí, pues así se empieza. Pero lo importante, el antiguo orden ya no va a volver. Y tenemos por lo menos la libertad de generar uno nuevo, que a lo mejor también tiene problemas, desde luego, pero no los problemas que tenemos ahora. Entonces nos da un espacio. Ya esa era nuestra responsabilidad, ¿eh? Ahorita no es enteramente la responsabilidad de la ciudadanía, porque la mayoría no conoce a los posibles sucesores del sistema que está viniéndose por tierra, pero se está viniendo por tierra de manera pacífica, de manera ordenada, por una elección. Las elecciones no siempre llevan a los mejores, no es solamente nuestro caso. Veamos a nuestro vecino del norte, fue por elección que tienen ese partido dominante en el poder legislativo y esa Suprema Corte conservadorcísima, porque la puso en buena medida Trump, y tienen ese presidente. Bueno, pero esto es temporal, se aprende de los errores. Así que para mí ese es el punto importante el domingo. Desde luego que las personas, y ya tengo mi acordeón, ya lo hice, mi esposa y yo ya en la medida en lo que entendemos, tengo algunos colegas que me dicen, oye, no, ese nombre no, esta persona no, pues mira lo que... y dan unos argumentos. Ok, no estamos en posibilidades de ser muy puntillosos ahorita con las personas. No tenemos los elementos, no los tenemos, aunque tengamos la mejor voluntad. Una parte de nuestros conciudadanos se desentiende y es comprensible que se desentienda. No, es tan lejano el Poder Judicial en la vida cotidiana, salvo que uno tenga que ver con la justicia y que lo agarran no la policía y entonces ya las cosas cambian. Pero como la mayoría de nosotros no nos ha llevado el juez la policía, entonces no tenemos una idea clara porque nunca ha servido para gran cosa desde la óptica de la mayoría de los mexicanos. No ha servido. Y sí tiene una mala fama de corrupto el que se nos va. Entonces, no es de extrañarse que mucha gente diga, no, yo en eso no me meto, ni le entiendo, ni me importa, y no voy a arruinar mi domingo por semejante causa. Pero es una causa bien importante. Ya se dio el paso central. Doctor, sí. El presidente López Obrador hablaba mucho sobre la necesidad del cambio de régimen. Y hablaba del cambio de régimen, de un cambio de régimen, de la urgencia, antes siendo oposición y pues también ya siendo presidente hablaba sobre la necesidad. ¿Qué importancia tiene este domingo en esa intención de hacer realmente no un cambio de gobierno, sino un cambio de régimen? Es una importancia fundamental porque el Poder Judicial se había quedado como una isla, una fortaleza del viejo orden. Y claro, se derrumbaban muchas cosas del antiguo orden, del México oligárquico. Sí, pero había una que no se movía y ese era el Poder Judicial. Y entonces el proceso de cambio se introducía en muchas partes, pero había un enemigo interno. Esa parte, esa fortaleza no era
todo el sistema, pero era una fortaleza dentro del antiguo sistema. Se cayeron las murallas del antiguo sistema, pero esta pequeña o no tan pequeña fortaleza siguió ahí sin que se le tocara, porque no tuvo que pasar por las elecciones del 2018 y las posteriores. No pasó por esa prueba, ni por las del 2024, ni por las intermedias entre el 18 y el 24. Entonces estaban a la defensiva, pero estaban. Entonces lo que vemos ahora es un paso más en hacer realidad, en verdad, el nuevo régimen. Ahora ya no hay una isla o una fortaleza o una península del antiguo régimen que esté allí para sabotearlo. Puede que no le ayude mucho, puede haber malas decisiones personales, pero es una ganancia, porque en el mediano plazo, ahora sí, se cumplió realmente el paso último y decisivo que se necesitaba para decir: lo antiguo ya no existe. Es nuestra responsabilidad, cada quien a su nivel, nosotros como ciudadanos, los otros como parte del legislativo y del poder ejecutivo, crear el nuevo, asegurarnos de que las, digamos, deformaciones que aún existen se vayan barriendo. Pero el nuevo régimen ya es ahora una realidad. Ahora sí podemos hablar de nuevo régimen, porque ya se cambió el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Pues ya hay muchas otras cosas que cambiar, pero esas tres, y por eso los que anhelaban que se quedara el antiguo régimen están tan enojados. No porque cambien a jueces, ni incluso que cambien a la señora Norma Piña, y no es eso lo que realmente están defendiendo, sino es al antiguo régimen, cuando dicen: ahora sí, se acabó la democracia. Ahora sí, es el fin de la democracia. México entra en una etapa acelerada de dictadura. Entra en una etapa acelerada en este proceso de largo plazo de cambiar el régimen. Bueno, en efecto, todavía quedarán pendientes muchas cosas, efectivamente, en el ámbito inclusive de la justicia, la reforma a las fiscalías, una reforma al régimen fiscal. Pero el tema, el Poder Judicial era la última ínsula del conservadurismo y de los intereses del viejo régimen, del viejo orden, del establishment que predominó durante muchos años. Más específicamente, quienes hablan del fin de la democracia, pues son personas de trayectoria, de fama, de nivel. Hasta el fraseo a mí me llama mucho la atención en el caso específico de Enrique Krause, como muy hasta religioso, asociando a los pecados. No votarás la prostitución de la democracia, no votarás la corrupción del voto, no votarás el fin de la justicia, no votarás la muerte de la república, así como los pecados de no desearás a la mujer de tu prójimo, no robarás, no fornicarás. No te corromperás. Me llama la atención hasta el fraseo. ¿Qué piensa usted, doctor Meyer, sobre esta encendida y hasta desesperada, frenética advertencia de Krause a los mexicanos prácticamente la muerte de la democracia? Pero ¿cuál democracia? La democracia ha estado muerta entre nosotros por muchísimo tiempo. En realidad, este es como, ya que nos vamos a eso, Lázaro, levántate y anda. Democracia, ahora que ya tienes un nuevo poder
ejecutivo, legislativo y ahora judicial, levántate y anda. Como dice el chiste, y andó, pero todavía un poco mal, pero ya andó o va a andar. Entonces, corresponde a algo que no existe. El trasfondo de esas frases y de esos mandamientos políticos es falso, es que no había democracia, apenas la estamos construyendo, apenas. El México moderno, actual, se formó y con mucho éxito como un régimen autoritario. Y por un tiempo fue ejemplo. Hace poco descubrí un libro que editó Samuel Huntington y otra persona que ya no me acuerdo, sobre los sistemas autoritarios. Y entonces en los años 60 o 70 que se publicó este libro, se ponía a México como ejemplo perfecto de autoritarismo, pero en un sentido positivo. Es decir, aquí tenemos un sistema en donde no hay desorden, señores. Es un sistema con una centralización del poder y sería bueno, muy bueno, que la Europa del Este que vaya por ese camino. México, ejemplo de sistema autoritario. Y miren que lo decía un profesor de Harvard. Ahora Harvard anda en serios problemas, pero en fin, en ese momento no estaba en problemas. Entonces, desde la cúspide de la teoría política a la occidental, a la norteamericana, se nos ponía como ejemplo de autoritarismo. Es el autoritarismo perfecto, porque no se puede tener democracia en sistemas sociales como el mexicano. Todavía le falta madurar para que sea una democracia al estilo norteamericano, pero qué bueno que tiene un régimen autoritario nacido de la Revolución Mexicana. Eso lo va a ayudar mucho, lo va a hacer, lo va a modernizar y algún día tendrá democracia. Bueno, pues está llegando ese día. Ahora estamos viendo ya el autoritarismo que tanto gustó en la época todavía de la Guerra Fría, del anticomunismo, de Occidente contra Oriente, de la URSS contra Estados Unidos y sus respectivos bloques. Eso ya quedó atrás. Y este tipo de no votarás, no desearás al régimen de tu prójimo, es que no tiene sentido, porque todo se basa en que están matando a la democracia. ¿Cuál democracia? ¿Cuál democracia? ¿A poco la de los últimos, cuántos eran buenos? Los últimos 50 años, 60 años, 70 años, incluyendo el cardenismo, que fue un momento fantástico de transformación social, pero no de transformación política democrática. Es cuando el PNR pasa a ser PRM y se crean los sectores, ¿no? El corporativismo. Un avance, sí, socialmente, ni duda, pero un avance no democrático, sino de concentración del poder y de capacidad de administrar el poder autoritario, mucho mejor que en el pasado. Pero no era democracia. Ahora, cuando vienen esas críticas, se supone que ya en el 2000 había llegado la democracia, que ya con el acuerdo PAN-PRI que pone a Fox en el poder, ya llegó la democracia. Pero se mete Andrés Manuel, se mete su movimiento, y echa todo a perder. Si estaba tan bien, íbamos tan bien, y ahora miren, está manipulando al pueblo, está manipulando la ignorancia del pueblo. Si nos hicieran caso a nosotros, a los que sí tenemos una visión histórica seria,
bien documentada. Así que no votarás, no participarás, no legitimarás. Bueno, pues sí, pero no es que se eche abajo la democracia, es que no había democracia. Y en el proceso de construir la nueva, bueno, pues hay choques, hay, hay, digamos, desorden, un cierto desorden, como en una construcción nueva. Sí, se quedó mucho cascajo por ahí, se ve muy feo, no se ha pintado lo suficiente, pero vamos en un sentido realmente de cambio de régimen positivo, democrático. La democracia nunca será perfecta, nunca, salvo que llegaran los santos y se hicieran cargo de todo. Siempre tendrá defectos, siempre. Y hay veces en que retrocede. Veamos a los Estados Unidos. Sí. Es un buen ejemplo de que incluso las democracias más fuertes, formalmente democráticas, tienen sus problemas. Pero no creo que sea ese el caso en México. Estamos simplemente viendo ya cómo se acaban algunas de las fortalezas que quedaban todavía en pie del antiguo orden. Insisto, Sí. ahora nuestra responsabilidad como ciudadanos, porque ahora sí ya somos cada vez más ciudadanos. Y el que esto se mejore, pues corresponde en parte a nosotros. Ahora ese nosotros somos un montón y que no tenemos la misma visión del problema y vamos a estar chocando entre nosotros. Hablando de chocar y hablando incluso de Huntington, recuerde usted que planteaba aquel choque de civilizaciones. Recordé ahora, a propósito de que usted lo menciona, él hablaba de una reconstrucción del mundo y hablaba de este choque de civilizaciones. Pero si lo traducimos al caso mexicano, doctor, lo que ha pasado aquí es una implosión. Porque ahorita bromeábamos, Hernández, Fabricio, Álvaro y yo, con que a quién dibuja el monero Hernández que represente a la oposición, porque no hay ya a quién dibujar, que pues bueno, estaba Claudio se esfumó Claudio X, esta vez decíamos si Pati Chapoy o ¿a quién? Ahora, suena muy padre la broma, pero al final fue un régimen entero, hizo implosión, se descompuso completito. Eso es lo que estamos viviendo, doctor. No sé si comparta usted la visión. Alejandro, muy buen punto. ¿Quién es la última gran implosión de la que tenemos noticias? Pues la Unión Soviética. Solitita se vino abajo, solitita se murió porque eran tantos sus problemas internos, sus contradicciones internas, que pum, vale, se vino abajo. Entonces sí, hace 35 años. Sí, el régimen priista, que luego se convirtió en pripanista para tratar de prolongar la vida, como que se inyectó panismo para ver si así rejuvenecía un poco, porque el PAN fue democrático, conservador son y, bueno, muy conservador y de derecha, pero democrático. Se inyectó eso, pero la aguja tenía ya el virus del priismo y ha salido una prolongación del viejo sistema. Pero ya no dio para más. Afortunadamente se hizo el cambio por la vía pacífica, bueno, más o menos pacífica, ¿no? Y con mucha algarabía, pero esa algarabía sin que llegara la sangre al río. Y ahora están buscando un liderazgo, lo encontrarán. Tarde que temprano van a encontrar a su liderazgo y se va. La derecha no se va porque está también metida en la historia de México. Pero será una derecha que tendrá que aprender a
manejarse en un ambiente plural y en un ambiente de auténtica competencia, no que esa democracia que se nos va, según sus críticos, pues era aquella en que se sabía de antemano quién iba a ganar, en que era tan predecible, tan perfectamente predecible, que en realidad no necesitaba de las elecciones. Pero bueno, había que hacerlas para que no criticaran. Pero sí hubo una implosión y bueno, esas implosiones echan humo y polvo y cascajo y detritus, pero ya no vuelve a aparecer de la misma manera el juego político, que va a tener defectos y problemas enormes, sí, pero que es un cambio positivo. Y quizá es tan positivo que por eso oímos las voces de los que estaban tan a gusto con el antiguo régimen. Entonces son las voces de los que se están yendo y son muy escandalosas esas voces. Pero sí es el pasado el que está pegando esas últimas gritos y patadas de ahogado. Pero no se va a ahogar, va a seguir y se va a reponer, y eso debemos de saberlo. Por y qué supuesto. bueno. Sí, pues Para parte que de la así democracia. ¿Sí? Por lo pronto, doctor, el próximo domingo, en poco más de 24 horas, se abren las casillas, que son menos de las que se instalaron el año pasado, y bueno, se va a manifestar ahí por primera vez en la historia la voluntad popular para renovar uno de los poderes del Estado, el que faltaba en este cambio de régimen. Muchas gracias hoy, como siempre, doctor Lorenzo Meyer. Gracias por su invitación. Una observación, sí, se va a manifestar la voluntad popular, pero no bien informada, ¿eh? Y necesitamos que en la siguiente ronda sí se tenga la información. Bueno, esa es es el primer paso y hay que darlo, pero hay que saber que no se queda en eso, que hay que manejar el perfeccionamiento de este novedosísimo método en que el voto popular sea el que designe al Poder Judicial. Doctor Meyer, muchas gracias nuevamente. Alejandro, gracias. Álvaro, gracias y hasta la próxima. Hasta pronto. Hasta la próxima. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctor.